Solo un minuto aquí. Vamos a ir haciendo un recordaris, ¿no? De la clase anterior. No sé si alguien quiere abrir un comentario, dar alguna opinión. Han estado full inspecciones, dice Jorge. ¿Quién te ha inspeccionado? Jorge Torres. Es una FIL, es una auditoría de primera parte, una auditoría de tercera parte. Ah, ustedes han hecho inspecciones internas. Ah, qué bien. La ley pide eso, ¿no? La ley pide que que el servicio tenga inspecciones, que el Servicio de Seguridad y Salud tenga inspecciones, que el tema del comité mismo también tenga inspecciones, ¿no? Y sean estas asociadas a ciertos criterios, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Samuel, Ruth. Ok, ok, gracias, Valeria, no hay problema. Entonces, de hecho que bueno, ahí hay varias cosas a nivel de ley que te pide y hay otras que son buenas prácticas, ¿no? Que puede ser que no te fiscalicen, puede ser que no te terminen auditando por algún tema de certificación, pero que sí termina ayudando bastante a madurar el proceso, a hacerlo más robusto, a posicionarse, porque no es fácil de que la organización compre temas de seguridad, hay que ser sinceros, y es parte de la estrategia que debemos siempre plantear, ¿no? De alguna forma. Entonces el tema legal es ese colchón de soporte que uno siempre tiene que ponerlo sobre la mesa para que se sepa qué riesgos podemos tener, ¿no? Hay empresas, sí, la mayoría transnacionales, lo dije la otra vez, a las peruanas aún les cuesta mucho. Hola, Carla, ¿cómo estás? Les cuesta mucho avanzar en temas de seguridad. Las transnacionales, pues sí, logran esto, ¿no? Logran posicionarlo hasta como un primer valor, como a las personas como el valor más preciado que puedan tener, o es la prioridad. Hoy no estoy trabajando, yo les conté que soy un proyecto de la construcción de fábrica, entonces nosotros estamos en proyectos y pues la parte de planta continúa sus actividades, ¿no? Y hoy hicieron un stop a sus actividades, ¿no? Lo que hicieron fue dejar de producir, o lo que producía, mejor dicho, se iba como rechazo, o sea, no lo trataban. Y en ese espacio sacaron a las personas para que puedan recibir una charla de concientización, algunos líderes hablaron, trataron de experiencias, fueron como una hora casi, en dos grupos, 2 horas en total, en la cual la producción simplemente perdió, se rechazó, y es como para dar un mensaje, ¿no? Entonces hay diferentes empresas que tienen esto. Eh, Esta es una transnacional, sí, lo hacen todas las fábricas, y hay estándares que pues hay que cuidar lo más posible a la persona, ¿no? Con mucho criterio, con los pies bien plantados, sí, pero siempre mirando teniendo esa mirada, ¿no? Entonces no es que la persona de seguridad haga esta charla, haga esta dinámica, organiza, sí, pero los que participan, los que hagan mensajes son los líderes operativos, ¿no? Entonces, es un punto importante para mencionarlo, y no todas las transnacionales también tienen eso, ¿no? Algunas, el simulacro que es anual y que es a cierta hora, dicen, no, lo hacemos mañana porque hoy día es cierre. Entonces, ¿qué tanto en verdad hablamos de seguridad o es en verdad un tema más diferenciado? Entonces viene aquí nuestra responsabilidad o nuestro desafío de provocar el cambio, de hacer cosas diferentes, de lograr que los gerentes o quienes toman decisiones o quienes son dueños de su área, de sus procesos, logren en verdad posicionar el tema de seguridad por encima de algo que es productividad, ¿no? Porque estamos hablando de personas. Es el bien más preciado en verdad que debemos tener. Nosotros, por ejemplo, ahorita somos 43, 6, 8, 49 personas, ¿no? Entonces, ustedes solo ya salen a trabajar, o imagínense si es que aún no están trabajando, y, y son 49 almas con sus familias, con su historia, con sus cosas, y si ocurre algo, pues hay una afectación sobre ustedes, ¿no? Y sobre su familia. Entonces, el fondo de todo es eso, ¿no? Actualmente en el proyecto tenemos como 550 personas trabajando,
en paralelo. Hay complicaciones de espacio, pero es bien interesante, bien dinámico. Hay equipos, obviamente, de supervisión, previsionistas, son como, previsionistas hay como 32, solo supervisión son 20, más otro equipo también de supervisión como 32. Entonces, hay buena cantidad, pero todos los días hay que resolver algo, todos los días hay que comentar algo, todos los días hay que trabajar con las personas. Y creo que por ahí son los desafíos principales que nosotros siempre vamos a tener por seguridad. Y algo ahí para terminar un poco esta introducción, algo que siempre menciono, es que clave es poder ser resiliente, ¿no? Es más, en estos puestos de trabajo hay que tener muy grande la resiliencia, muy trabajada, porque no es que todo salga bien hoy que lo propongo hacer y tampoco mañana y puede salir bien, algo, otra cosa no puede salir bien y algo puede fallar en el proceso. Pero es eso, ¿no? Es parte de lo que tenemos que hacer periódicamente, ¿no? Entonces, mucha resiliencia ahí para que no se estresen tanto o para que no lleguen a frustrarse, esa es un poco la figura, ¿no? Entonces, bien, hoy día vamos a hablar, ya habiendo hecho esta introducción, es como que un compartir, ¿no? Es interesante también porque eh, las charlas de seguridad, nosotros las conocemos y creo también este compartir. Normalmente decimos, oye, tienes que hacerla al inicio de turno, ¿no? Ok, ¿quién la hace? Ah, no, tiene que hacerla de seguridad porque nosotros no sabemos, ¿no? O sea, tenemos que buscar que ellos lo hagan. Y si no saben qué decir o cómo hacerlo, pues nosotros tenemos que ayudarlos a formarlos, a darles esas herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, pero no necesariamente o no solamente es la forma de hacerlo. Eh, Actualmente, antes donde trabajaba, se hacía todos los días, todos los turnos, arrancaban con eso. Pero normalmente hablaban específicamente de PPs, de otras cosas más asociadas a algo que ellos veían, ¿no? Entonces, es una figura un poco diferente. En obra hay una dinámica distinta y muy tecnificada. La verdad, yo vengo de manufactura, ahora que estoy en obra es una situación muy tecnificada. Hay estándares para todo, hay definiciones para todo, hay muchas cosas ahí por medio, entonces hablan de esas cosas, ¿no? Eh, Trabajo de alto riesgo, acondicionamientos para trabajo de alto riesgo. La construcción ustedes no saben, o sea, ustedes ven el edificio así, pero cómo llegan a los costados, te dirán, ah, sí, con andamios, pero los andamios no necesariamente te dan los accesos que siempre quieres o que deberíamos permitir, y a veces hay que generarlas o acondicionar ciertas figuras que nos permitan tener a la persona protegida, ¿no? Entonces, de eso se habla en las charlas, ¿no? Lecciones aprendidas. Entonces, no solamente es algo tan básico, sino que hay otros tipos de charlas de 5 minutos en las cuales ustedes pueden aprovechar para expandir lecciones aprendidas, ¿no? Algo bueno es que si, por ejemplo, en una fábrica ocurre un evento, ¿no? De otro lado, ustedes lo trabajan, hacen una presentación y lo comparten para todos, ¿no? La difusión, ¿no? Y ustedes también hacen una difusión específica para ese momento, ¿no? Es una charla de 5 minutos, sí, pero están aprovechando en difundir algo, es una experiencia que ha ocurrido, en otro lugar ocurrió un evento, así que hay que ver qué pasó, qué no debemos hacer, o sea, cómo evitamos que eso ocurra acá. Son esos cuestionamientos que hay que hacer siempre. Y también hay charlas que ustedes pueden hacer en todo momento. O sea, pueden tener sus reuniones y antes de tener una reunión operativa o de coordinación, empiezan con una charla de 5 minutos, un compartir, ¿no? Comparto esta experiencia, comparto esta situación. Y eso puede ir mudando, ¿no? Si todos son administrativos, pueden hablar de cosas de la casa, ¿no? En las cuales hablan de seguridad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la costumbre de siempre bajar la llave del gas, o verificar siempre que la plancha esté desconectada, o me aseguro de tener mi mochila emergencialista, o cuando voy a hacer deportes o cascos, o mi preventivo cuando manejo bicicleta, caliento antes de hacer algún deporte, o sea, suenan cosas muy periódicas, pero es nuestro día a día a veces, ¿no? Entonces las charlas también pueden ser por eso, y lo que están generando ustedes es cultura, ¿no? Dentro de esta dinámica. ¿Ok? Entonces, habiendo pasado 15 minutos y no queriéndome extender más, le resalto o vuelvo a mencionar la forma en cómo se va a llevar la charla de hoy, o la conversación, presentación de hoy. Y lo que sí les pido es que sea una conversación, o sea, valga la redundancia. Quiero que otra vez, como la clase anterior, participen, comenten, abran sus micros,
Dejen aquí los mensajes, sus consultas, redacten la clase anterior, perdón, fue muy interesante. Habían preguntas muy buenas, interesantes, y otras, la verdad que con un poco de compromiso para responder, pero estamos en un espacio de aprendizaje, así que todo es válido aquí para traerlas, ¿no? Así que si hay algo que no sé, bueno, busco y la siguiente clase lo conversamos. Así que vayan dejando sus mensajes. Vamos a avanzar hasta las 8:45, ¿sí? Ahí vamos a hacer un espacio para abrir netamente preguntas, pero si por ahí vemos algo interesante, voy resolviendo las preguntas. No tiene que ser específicamente del tema que vamos a hablar o del espacio que vamos a hablar. Y si alguien tiene una necesidad o quiere comentar algo, pues abra su micro, sin problema, ¿ok? Y ahí vamos a avanzar. Voy a compartir mi pantalla, entonces decía que tenía problemas con mi mouse, no sé qué, empieza a saltar mucho, no sé qué le pasa, pero intentemos aquí a ver si logro. Me dicen si están viendo el portal. ¿Se logra ver? ¿No? Gracias, Samuel. Entonces, muy bien, vamos a avanzar. Perfecto. Ah, dale, Carlos. ¿Carlos? Carlos Pereira, has levantado la mano. ¿Quieres comentarnos algo? Ok, entonces no. Ya cuando te animes nos comentas. Pero eso hemos logrado acá, así que sí, lo haremos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La clase anterior hicimos como una introducción, hablamos mucho de normatividad, de que sí, de que no. Hablábamos de cosas muy generales y nos tomamos un buen espacio para poder compartir, debatir y hablar de varias cosas, ¿no? Joseph, ¿has levantado la mano o...? Ok, me avisan, por favor, porque veo dos manitas levantadas, pero parece que no estamos. No, solo Ok. continúa Inge. Disculpe, continúe. Ah, ok, gracias. Le hablo yo. Continúe, disculpe. Vamos a tener un pequeño momento de reflexión. Ahí necesito que abran su micro después. La primera pregunta acá, ¿no? Son dos. A partir de esa experiencia de ustedes, queremos saber por qué creen que es importante, ¿no? ¿Por qué crees que es importante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué ventaja brinda para las organizaciones y para los trabajadores, ¿no? Y segundo, ¿qué riesgos evita un correcto sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ok? Pedro Vargas, ¿quieres comentarnos? Buenas noches. El primer punto sería, oigan, posibles chambas, acá es menos probable que les reviente algo en la cara o que pierdan un dedo. Y, eh, hay menor rotación de personal y más gente que querrá trabajar ahí. Del segundo punto, no sabría decir. Ok, dale Pedro, gracias. Buen comentario. Eh, ¿Alguien más? Pueden escribir por el chat si desean. Le doy un minutito para poder... No, ingeniero, buenas noches. Dale, Brian. ¿Qué tal? Ingeniero, Cuéntanos. buenas noches. Bueno, el sistema de gestión, como su nombre lo dice, pero es un sistema que agrupa todos los procesos, gestiones, políticas, planes, estándares, ¿no? Y procedimientos, pues toda la documentación lo agrupa no solo para qué, para que se organice y se estructure un mejor plan de desarrollo, un sistema mejor desarrollado para que los trabajadores y la misma organización como es la empresa pueda desarrollarse en los trabajos, ¿no? Y salvaguardar lo que es la seguridad de los trabajadores. Excelente. Sobre el punto 2, ¿tienes algún comentario? Ah, un correcto sistema de seguridad que evita la exposición
o del trabajador al constante riesgo, pues, ¿no? Al accidente, incidente, pues, ¿no? Lo protege ¿de qué? O previene, ¿no? El sistema te previene, te ayuda a implementar tu cultura de prevención, tanto a ti como profesional, como prevencionista, como supervisor, como al trabajador, para que tú le compartas tus experiencias y todo el conocimiento que tienes, ¿no? Al trabajador. Excelente, sí, ¿no? Hay un tema ahí de prevención, que bien lo dice Brian, y en realidad es algo que nosotros siempre debemos buscar, ¿no? Yo creo mucho en la anticipación y en la planificación. Así, si voy a hacer algo mañana o acá en un mes, yo soy dueño, un owner de un proceso, de un proyecto, pues yo tengo que compartir, ¿no? Y si no comparto, ustedes como seguridad deberían, oye, vas a hacer un proyecto ya, cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué persona vas a traer? ¿Hay requisitos? O sea, y mejor verlo con tiempo, porque imagínense que él o no hay comunicación efectiva dentro del equipo y del proyecto, ¿sabes qué? Oye, por si acaso, hoy es viernes, ¿no? Te dice, el lunes está entrando gente para hacer un trabajo, ¿no? ¿Y tú qué? Y tienes dos salidas. O le dices no, porque simplemente no tengo conocimiento, o tienes que trabajar sobre la marcha en esa figura, ¿no? Hay dos formas que ustedes pueden resolver. Pero para eso yo siempre creo mucho en cuánto nos podemos anticipar, ¿no? Y no necesariamente tienes que tú buscar cómo involucrar también en ciertas figuras, ¿no? Bien, gracias a Brian y Pedro por los comentarios. Acá Germán nos dice algo. Te ayuda a generar un ambiente de trabajo más seguro. Ok, esto conlleva tener un equipo más profesional. Y sobre todo genera un parámetro de riesgos dentro de la empresa. Interesante el tema de parámetros de riesgos. Germán, ¿puedes explicar un poco más a qué te refieres con esa última frase? Puedes escribirlo si es que no deseas abrir tu micro. Y vamos avanzando. Hola, hola, buenas noches. Germán, te escuchamos. Hola, gracias. Eso se refiere más a generar un mapa, digamos, en qué áreas puede generar o dónde está el riesgo de no utilizar una EPP o en todo caso, pues, ya sea en fábrica, por ejemplo, qué áreas generan más riesgo que una oficina, que un área de trabajo de ensamble, por ejemplo. Okay, bien. Sí, gracias Germán. Germán, entiendo ahí bastante la figura y es eso, ¿no? En realidad, es cómo yo o qué voy a hacer y cómo voy a empezar, dónde voy a dar prioridad, ¿no? Porque de hecho que en las oficinas también hay riesgos, ¿no? Pero, oye, los ensambles sí tienen una situación diferente, es más complejo, ¿no? Entonces, ahí decimos cómo priorizamos porque tenemos que ser muy objetivos también eso. Y para eso hay metodologías, ¿no? Y esa metodología es una de ellas el per se, o podemos traer otras también similares, ¿no? Joseph, ¿quieres comentarnos algo? Sí, ingeniero, buenas noches. Lo ¿Cómo primero, lo estás? principal también es lo principal también es coordinar con el empleador y con el área para verificar todos los puntos, los trabajos, todos los permisos. Eso es lo principal antes de entrar a un trabajo o autorizar un trabajo, porque esa es responsabilidad de nosotros mismos, pues, bueno, como seguridad o como trabajador, como empleador. Eso sería lo principal de verificar el área, verificar los permisos, qué es lo que se va a desarrollar en el momento o en el trabajo. Esa sería mi opinión. Vale, vale. Gracias, Joseph. Excelente. Es cierto, ¿no? O sea, ahí también es tema de cómo nosotros logramos acercarnos también con los pares, tener ese tema de poder tener la solvencia de resolver cosas, cómo analizamos también, o sea, varias cosas ahí de por medio. Dale, Eduardo. Acotando al tema de eso, un tiempo yo trabajé en Socavón Bien, y, ¿no? Y justamente este tipo de... La empresa muchas veces obvia en determinadas áreas, en determinados trabajos, cuando vienen las inspecciones de las entidades como Sinermin, ¿no? ok.
hago más recalco, por ejemplo, cuando yo cuando trabajaba en lo que es interior en Socavón, había una labor donde había mucha emanación de gases, ¿no? De ese área no contaba con ventilación, ¿no? Y ¿qué es lo que omitía la empresa? Justamente cuando veníamos sin Hermín, solamente clausuraba esa labor, pero posterior a eso, mandaba al personal justamente a laborar dentro de esa labor, ¿no? Pero dentro de su plan de contingencia que presentaba Austin Hermín, esta labor no existía. Dale, Eduardo, te escuchamos. Eduardo, cerraste tu micro, Eduardo. Ok. Sí, Eduardo, o sea, perfecto. O sea, existen esos temas y claro, hay diferentes situaciones, ¿no? Hay algunas en las cuales la empresa te da condiciones, hay otras en las cuales no te da condiciones, y hay que lograr nosotros hacer cambios, ¿no? Pero a veces sí es complicado cuando en verdad la organización no posiciona a la seguridad en el punto que debería, ¿no? Pero es parte también de situaciones que podemos encontrar, ¿no? Rocío, Sí, cuéntanos. yo a veces creo que eso se da, por ejemplo, porque los contratos que se hacen lo hace la parte legal de una empresa y esa empresa a veces no está en concomitante con el área de SOMA y entonces hacen, por decir, hacen trabajos que no están, digamos, de acuerdo a lo que ellos ofrecen, ¿me entiendes? Incluso, por ejemplo, alguna vez yo he tenido que el área legal hizo un trabajo que decía, por ejemplo, confinado, y nosotros no estábamos permitidos porque es un trabajo de alto riesgo. Nosotros no estábamos en trabajo de alto riesgo, no teníamos los hemos ni nada. Entonces, uno como trabajador, cuando sí sabe y corresponde, entonces uno puede, en el principio de negatividad, ¿no? Y decir que eso es otro protocolo, es otro emo y todo. Entonces, cuando tú sustentas que no se debe hacer, entonces ya cae sobre que, por ejemplo, ahora que existen muchos terceros, ¿no? Y no están bien formados, como dice, la parte legal, digamos, lo que hacen los contratos, en donde deben indicar qué trabajos se hacen y qué trabajos no se pueden hacer, ¿no? Y es ahí donde existe un poco por ejemplo, yo alguna vez he dicho a la empresa que si van a hacer un contrato con una empresa de productividad, también sean asesorados por un SOMA para saber qué contratos realmente hacen a los que sí se pueden hacer y los que no se deben hacer. Muy bien. Es un gran comentario y en verdad sería interesante que todos puedan tomar esta idea. Y claro, o sea, cada vez el tema de seguridad no es, o sea, sí es cierto, tenemos, y eso la 45001 lo dice de una manera más clara, ¿no? Que tenemos gestión de riesgos, ¿no? De seguridad, por decirlo, y tenemos una gestión del sistema de gestión de seguridad, ¿no? Hay riesgos del sistema de gestión y hay riesgos específicos de seguridad, ¿no? Entonces, estos riesgos de seguridad, ¿no? Es un gases, son amoladores en mal estado, son tales cosas, ¿no? Y los riesgos sobre el sistema de gestión son estos, que nos comenta Rocío, ¿no? Es un tema de, oye, tengo contratos inadecuados, no tengo cómo ajustar a la contrata, o no he considerado en los contratos, en las órdenes de servicio, no de compra que tienen que venir con sus CPPs. O sea, no me permite validar ciertas cosas de trabajo. Entonces, o no tengo una persona competente que pueda hacer esto. Y esos son riesgos sobre la gestión de seguridad, ¿no? O sea, a nivel de procesos, cómo se define y todo eso, ¿no? Darling, por favor. Allá en la prensa que estaba y hay una empresa que prestó servicio y estaba utilizando mola y yo le digo, usa los guantes de acero, puede dañarte algo. Y a la media hora se mochó los dedos, su pura sangre. Y estaba así un poco nervioso, llamé a los supervisores
y seguridad, yo soy seguridad industrial, llamé supervisor y jefe de área, todo eso, y estaba un poco nervioso. ¿Con qué, cuál fue el mecanismo de lesión? ¿Cuál fue el elemento que generó la lesión? Pues se me echó los dedos con la mola. ¿Con una moladora? Sí. Yo le digo, ten más cuidado, o sea, y también esa moladora tiene que tener su seguridad, también esa moladora. No tenía Un ratito, estimado, por favor. Cierren su micro, por favor, los que no están comentando. Gracias. Dale, sigue, continúa. Ahora sí te escuchamos, por favor. La moladora no tenía su seguridad, la moladora. Por eso se me echó los dedos y más encima no usó su equipo de protección, guantes de acero, todo eso. Y yo le digo que tengan más cuidado. Y no sé por qué sufrí el accidente. Ok, excelente comentario. Yo personalmente a las amoladoras le tengo su respeto. O sea, no me gusta ver amoladoras. Porque un mal uso, una mala situación. Joseph, por favor, tu micro, no sé si cuando quiera levantar, conversar, levanta la mano, porfa, ahí abres. O intervenme de frente para poder hacer el comentario. Porque se está cruzando ahí el audio como tal. Entonces, yo tengo mucho respeto a las amoladoras porque eso es una mala condición, un mal ángulo, un mal material, un desgaste, y faltan guardas, ese disco se quiebra y sale a las revoluciones por las cuales están dando, ¿no? Y hay cruzamientos, son fatalidades. O sea, yo mucho cuidado con eso, ¿no? Bianca, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Buenas noches. ¿Cómo Sino estás? también en el cumplimiento del sistema de gestión, algunos jefes también dentro de la empresa no lo cumplen. Por ejemplo, a veces, cuando yo trabajaba llegaba así, a veces el jefe a realizar trabajos, a veces retiro de material y uno como pues llegaba con la hoja de seguridad para poder abrir el permiso de trabajo, ¿no? Pues decía, no, que no, que yo soy el jefe, algo así, cosas así, ¿no? Pero, o sea, yo creo que se aplica para todos, porque la ley es para todos, pero a veces llegaban unos que no querían, otros que decían no, que a mí me ha mandado el jefe, y no querían realizar el permiso de trabajo, hay cosas que no se cumplen o no lo cumplen por tener cierto rango en la empresa, ¿no? Y creo que eso no está bien, pues, totalmente, porque la ley aplica para todos. Sí, igual hay un tema ahí de la cultura organizacional, ¿no? Entonces, me ha tocado pasar eso y me ha tocado también pelearlo y generar la cultura en su momento. Y es un día a día, ¿no? Hay que alinear varias cosas con el comité, hay que alinear varias cosas con el sindicato, con la gerencia general, con los jefes, mucha capacitación, entrenamiento, dejar las cosas claras, tener un reglamento actualizado, hábil, comunicado y entendido por todos, y con eso empezar también a poner cierta mano dura, porque a veces corresponde hacer eso, ¿no? Así que sí, Bianca, o sea, creo que todos los que estamos acá o hemos pasado o vamos a pasar por esa figura, pero es un buen aprendizaje, y lo bueno es que hay empresas que sí trabajan mucho a nivel de seguridad, a nivel de cultura de la misma organización, y eso ayuda bastante. Así que, ánimos ahí. Germano dice, riesgo de no dar mantenimiento y sobre todo de capacitar para el uso de herramientas por muy experto que sea de reforzar. Correcto, es eso. Es eso. Entonces, tenemos que trabajar de esa forma, ¿no? Tenemos que trabajar de esa forma. Entonces, avanzando, porque ya nos faltan 10 minutos para abrir las preguntas, pero ya hemos ido comentando, así que vamos a avanzar. Mira, acá hay una reflexión, de 2018, 5 años atrás. O sea, voy a actualizarlo. Perdón.
Dice, todos los años mueren alrededor de 2 millones de personas por enfermedad y accidentes laborales. 2 millones de personas. Además, anualmente se registran más de 200 millones de casos, 200 millones, por dolencias profesionales, ¿no? Una dolencia profesional es algo que no aplica como enfermedad, pero que está asociada o no está caracterizada como una enfermedad bajo legislación específica del país, pero que sí está, está asociada a las labores asignadas, ¿no? Por el puesto de trabajo. Las afecciones no transmisibles en la oficina también son la causa de que la mayoría de países pierda hasta un 6% del PBI anual. Interesante. ¿Hay un impacto entonces económico? Claro. Hay un impacto económico con el tema de seguridad y salud, totalmente. Tú puedes decir que a nivel productivo tienes que avanzar, ¿no? Pero si te ocurre un accidente, se para todo, ¿no? Se para. Jean-Pierre ahí nos comenta algo, ¿no? Sí, sí. De hecho que también, o sea, para seguridad hay que tener dinero, ¿no? O sea, no todo es dinero, pero sí hay que hacer empujes sustanciales y a veces se requiere un buen respaldo económico. Y así que es eso, ¿no? También. He visto algunas empresas que no hay acceso a dinero, pero la cultura es fuerte y se logran hacer otras cosas, se va invirtiendo según especificaciones. Y otras empresas que sí invierten bastante a nivel económico, se hacen cosas, pero aún le falta cuajar la otra parte, ¿no? Entonces, no todo es, o mejor dicho, esa ruedita que debería ser circular, tiene algunas puntas, algunos socavones, entonces eso hace que gire como dando golpes, ¿no? En fin, vamos avanzando, que está bueno esto. Uy, no se te amarillo. Algunas definiciones, ¿no? En que todo este tema de gestión de seguridad y nos falta el tiempo. Accidente de trabajo, situación, estos son definiciones de la OIT. Lo que vamos a ver ahora son informaciones de OIT, ISO y por ahí legislación como para marcarnos y luego arrancamos con el tema del sistema de gestión. Un accidente de trabajo es una situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo. O sea, tienes que estar trabajando, ¿no? Y que da lugar a una lesión, sea o no mortal, bien. Por ejemplo, una caída de una altura o el contacto con maquinaria móvil. Ok, bien. No se vean caer después la coordinadora de la clase nos va a ayudar con eso. ¿Sí? Suceso peligroso. Es un suceso fácilmente identificable, ¿sí? Según lo definido por la legislación nacional, con el potencial de causar daño o enfermedad a los trabajadores o al público. Por ejemplo, la caída de una grúa que solamente causa daños materiales a la propiedad, ¿no? Eso es, oye, y si le cayó a una persona, si una persona estaba ahí, ¿le puede hacer algo? Sí. Entonces, es un suceso peligroso. Cuasi accidente. O casi accidente, ¿no? Es un suceso no necesariamente definido por la legislación nacional, que podría haber dañado a los trabajadores o al público, por ejemplo, un ladrillo que cae de un andamiaje, pero que no golpea a nadie, ¿no? Okay. La OIT deja estas dos figuras abiertas, ¿no? ¿Hay alguna legislación o hay alguna norma, algunos países, perdón, que su normatividad es bien específica, ¿no? Y te dice su decreto supremo, tal como lo hemos hablado, y tiene estándares, ¿no? Entonces lo que dice la OIT, si está estandarizado, se está bajo un tema legal, y ocurre algo con esa situación, pues es un suceso peligroso. Pero también te dice que hay cosas que no están normadas, ¿no? Y que esos son casi accidentes, ¿ok? En sí, es lo mismo, es lo mismo. Hay que ver el nivel de figura que se trabaja, ¿no? Son incidentes peligrosos. Yo que he trabajado ahí en un par de empresas, se habla mucho de los near miss, de los casi accidentes. En algunos casos se habla también de incidentes con alta severidad o fatalidad, que es una categoría más de los LTI. Los LTI le dicen a los accidentes, que son Lost Time Injury, un incidente con pérdida de tiempo, que acá también a nivel nacional lo tenemos, ¿no? Lo que sea a nivel general no hay unas lesiones, o sea, sí se habla de lesiones, pero que no conllevan a un descanso médico, ¿no? Es un caso recordable, por decir un RC, un recordable case.
Y así se van configurando, ¿no? Hay otras separaciones, otras definiciones de escala. Si tienes una atención médica interna con tópicos, un primer auxilio, pero si requieres una atención diferenciada o con restricción de trabajo, ya se van abriendo otras figuras, ¿no? Vamos bajando. ¿Y qué nos dice el Decreto Supremo 005/2002, o sea, nuestra legislación, ¿no? Recuerden que el Decreto Supremo es el reglamento de la ley, 29783, ¿ok? Y hay mucha similitud, ¿eh? Vamos a ver aquí. Accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, ¿ok? Ojo, una invalidez o la muerte. Se va escalando, ¿no? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Aquí ya nos permite, ¿no? Ver eso. Le dicen, oye, anda a comprar aquí un repuesto aquí a la ferretería que está en tal lugar. Le ocurre algo en esa figura, es un accidente de trabajo. ¿Okay? O durante, dale Carlos, acabo esta partecita y te doy el pase. O durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Ojo con eso. Carlos, te escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Qué gusto escucharlo. Igual. Mi consulta es, si una persona sale de su domicilio con dirección al trabajo y le ocurre un accidente, ¿era un accidente de trabajo? O sea, salía de casa con dirección a la empresa, pues, ¿no? Y sufrió un accidente en el transcurso de su casa a la empresa. ¿Eso se considera un accidente de trabajo? Sí, claro, o sea, no se considera un accidente de trabajo. No se considera. En otros países, eso se le llama accidente itinere. Y sí lo tienen contemplado bajo legislación, pero no está asociado a un tema de seguridad. ¿Okay? Diferente es que tú acabes tu jornada y tu empleador te dice, tu jefe te dice, oye, necesito que hacer un trabajo adicional llevando estas cosas a tal lugar, y es parte de la función que te ha asignado tu jefe, ¿no? O sea, sales a las 5 y te dice a las 5 anda, ¿no? Te estás extendiendo tu jornada de trabajo bajo una indicación específica. Eso sí es. Pero una vez que acabas eso y vas a tu casa, ya no es un accidente de trabajo en ese espacio. ¿Sí? Okay. Sí, ingeniero, lo que pasa es que yo trabajo en una notaría y tengo personal motorizado que dejan cartas notariales. Ya. Todo lo que esté dentro del horario de trabajo y por indicación del empleador se considera un accidente de trabajo. Ok. Muchas gracias. Dale. Es un buen ejemplo, porque se entiende o se podría entender que la persona siempre está con su moto y va y luego sube el moto, su herramienta de trabajo. Pero hay que ser muy claros ahí, Carlos, si tú estás dentro de la parte de gestión. Dale, Eduardo, ahorita te doy el pase. Hay que revisar bien cómo están definidas sus actividades, cómo se están cuidando, qué control estamos teniendo. Me preocuparía más tener esos controles dentro de su jornada del día a día, ¿no? O sea, desde si tiene bloqueador y protección para el sol, hasta si es que tiene un IPC bien definido y sabe qué rutas tal vez seguras va a tomar. En fin, o sea, desde ahí hasta acá. O sea, esos controles serían yo me preocupé un poco por tenerlos bien mapeados, ¿no? Y bien asegurados en esa parte. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ingeniero. Acotando todo eso, una consulta. ¿Se consideraría también accidente de trabajo si en el caso, por ejemplo, yo en mi régimen trabajo 14/7, ¿no? Sistema de trabajo. Digamos, dentro de mis 7 días de descanso, me quedo como apoyo trabajando y sufro un accidente de trabajo. ¿Eso cómo lo sustenta la empresa si yo me accidento? Porque para la entidad, como dice fiscalizadora SUNAFIL, yo estoy dentro de mi descanso de trabajo, ¿no? De mis 7 días, pero estoy laborando como apoyo dentro de la empresa.
Ah, lo único que te puedo decir, Eduardo, es que hay que tener cuidado con esas figuras que se presentan, ¿no? No te podría decir algo más, ¿no? Porque tú tienes tu jornada específica, ¿no? Tienes tu régimen. Y cuando sales de descanso, habría que ver qué tanto más podría esto extenderse. Pero si estás todo el tiempo, ya creo que hay una figura que hay que revisar a más detalle. Okay, ahí te ha dado un alcance. Pero chécalo con mucho detalle, ¿no? Chécalo con mucho detalle. Igual, finalmente hay una responsabilidad sí o sí del empleador, ¿no? En cualquier indicación que se pueda tomar. Pero muchas veces las empresas omiten ese tema, ¿no? O sea, si tú te accidentaste dentro como dice, de tu horario de descanso, bueno, pues no, la mayoría de empresas que lo que hace es zapacharle, como dicen, ¿no? Con tal de, de deslindarse de responsabilidades, es la culpa a ti, pero ¿no? Por eso digo, hay que tener un doble check ahí, hay que tener cuidado también con esas figuras, ¿no? Si sientes o entiendes que la empresa pues no te va a asegurar ciertas cosas, pues hay que también ver qué riesgo estás asumiendo para que luego no sea más complejo, ¿no? Ok, Germán dice, los accidentes no son itinerarios, parece que se dice en los cuales son accidentes que se producen cuando se desplazan hacia la residencia. Sí, o sea, como les digo, en otros países es de que tú vas de tu casa a tu lugar de trabajo, si te ocurre algo y ese itinerario no se considera como seguridad, pero sí la ley te dice que tienes que tener esa gestión y también cuando sale de trabajo hacia tu casa. Lo que ocurre es que en otros países, por ejemplo Chile, tiene muy bien estructurado su sistema de seguros, ¿no? Ellos trabajan mucho con su mutual, así le dicen. Y la mutual tiene la parte de asistencia médica, tiene su aseguramiento, bailes de capacitaciones, se supervisa, o sea, es un proceso más robusto. Y cada organización tiene que escoger una de las mutuales que existen, creo que son 4 o 5 en el país. Y ellos cubren que es como que un seguro total, ¿no? Pues tienen esa dinámica un poco más marcada. Acá el STR es trabajo, ¿no? No tiene otra cobertura distinta. Con el comentario de Carlos, cambia la cosa, es que el empleador haya pedido antes de llegar al trabajo, deje un paquete en el camino, eso sería considerado sí, claro. Siempre, porque hay una indicación ya, ¿no? Está de comisión, por así decirlo, ¿no? Y es parte de una indicación de trabajo. Ahí de Carlos Peda, bien. Ok, seguimos. Mira, son 8:48, está bueno. Incidente. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados y primeros auxilios. Entonces, acá lo que hace, dice, oye, ocurre un incidente, no hay lesiones o te atiendo rápido en primeros auxilios, no pasa nada, es un incidente, no tienes que registrar, no tienes que decir nada. Ahí sí la norma es bastante laxa, porque si es un primer auxilio, es un primer auxilio. Y hay algo que ha pasado, hay que investigar, hay que hacer todo el trabajo, todo eso. Y no siempre se hacen. Entonces, mi sugerencia, y también he aprendido, es que tienen que investigar todo, chicos. O sea, un caso de accidente, un primer auxilio es más un primer auxilio. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener un primer auxilio? ¿No? Ya si un accidente como tal, con el caso médico, ya debe ser muy, muy crítico para llegar a atenderlo. Entonces, ¿cuál es esa intención? Que ustedes bajen, ¿no? O sea, trabajen muy fuerte en estos casos de accidentes para que eso caiga bastante, ¿no? En caso de minería, en el traslado de personal ocurre un accidente, se considera accidente de trabajo. Parece que en minas sí el tema de bus está considerado como un brazo extendido de la propia empresa, ¿sí? Y los seguros me parece que sí lo están contemplando ahí. Es diferente a zonas urbanas, ¿sí? Porque ahí hay como que una zona gris, pero en mina, sí. Por eso que los choferes de mina todos tienen que tienen sus controles, ¿no? Tienen sus descansos bien marcados, tienen que tener también, algunos tienen sensores, dispositivos para que no se duerman. Ahí, sí, ¿ok? Sí, se considera un brazo más ahí. Eduardo, dale. Pero acotando ese tema de los conductores, por ejemplo, yo también soy conductor. Ajá. Y acotando eso, a veces fuera de tu horario de descanso, por ejemplo, como
como conductor tienes que descansar, pues, ¿no? Tus 8 horas de descanso, ¿no? Para que puedas hacer tu labor, pero en este tema, a veces, por la falta de conductores, te hacen que sigas laborando. No se Sí, cumple el régimen de comercio de... sí. Acá en Perú todavía nos falta esa parte. En otros países es como que tienes tus horas, no son 8, porque de manejar son menos, y te plantas, ¿no? Y paras, tienes que descansar y todo eso. En otros países está más normado eso. Yo espero que en unos años tengamos eso bien marcado, ¿no? Que no va a haber bastante, en verdad, porque tantos accidentes de tráfico que hay, que la verdad hay cosas que para nosotros son visiblemente necesarias, pero para otras, para el político, por decirlo, que define eso, las cosas no, pues, ¿no? Tienen un contexto diferente y hay un retorno que debe ser diferente, ¿no? Entonces eso. Incidente peligroso. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o la población. O sea, se cayó un ladrillo como en el anterior, le pasó algo a alguien, ¿no? Un incidente peligroso, ¿no? Un casi accidente, por así decirlo. Muy bien, seguimos. ¿Qué nos dice la 45001? De acá ya traemos un poco más de la gestión, ¿no? Esta ISO es internacional. Un incidente es un suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro a la salud. ¿Bien? Un incidente. Miren, es un poco diferente, no dice accidente, no dice incidente. Nota 1. En ocasiones se denomina accidente a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro a la salud. O sea, te abre el espectro, porque hay normas, la OIT habla de esto, de accidente. Ok. Nota 2. Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro a la salud, pero tiene el potencial de causarlos, puede denominarse casi accidente. ¿Ok? Está haciendo el match con los anteriores términos, ¿no? Nota 3. Aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. ¿A qué se refiere esto? O sea, la no conformidad se refiere a que se ha incumplido algo, ¿no? Figura por A o B. Pero a veces hay eventos que sí, pues los controles supuestamente están bien marcados, dice todo, y a veces es una decisión de la persona. Cómo llegó, qué hizo, de repente cumplió todo, pero pasó algo que no se esperaba, pasó una figura diferente, un factor externo alteró, en fin, es un poco forzado, no forzado, sino es un poco difícil dar un ejemplo de esto, pero sí puede ocurrir, ¿ok? Por lo menos no una no conformidad identificada o visiblemente, ¿no? Visiblemente, porque siempre hay causas por ahí asociadas. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice la 45001. La OSAS la menciono porque es una versión anterior, no es una versión anterior, es la norma antigua que era de seguridad, que ya no está vigente, ya quedó por fuera. Dice que un incidente es un suceso relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud, sin tener en cuenta la gravedad, o sea, un golpe o una fatalidad. Y nos dice lo mismo, ¿no? No dice lo mismo. Solo que en la 3 dice una situación de emergencia es un tipo particular de incidente. Entonces, lo que nos dicen las normas internacionales es que hay una bolsa grande, es un bolsón, y todo ese bolsón son los incidentes. Si hay una lesión, por más menor que sea, es un accidente. Y el resto también puede ser casi accidentes. ¿Okay? Entonces, incidente es todo, accidente con lesión, incidentes cuando no hay, o podría haber ocurrido. Esto fue un poco cómo fueron avanzando los sistemas de gestión. El 5001 establece los requisitos para implantar un sistema de gestión. ¿Okay? Entonces, ¿por qué fue necesario dejar la 18 y migrar a la 45? Básicamente para armonizar. La ISO 9001 y la ISO 14001 de medio ambiente y bueno, la 9001 de calidad tenían versiones 2008 y 2007, creo.
Cuando actualizaron estas a 2015, saltaron con una figura muy, muy actualizada, ¿no? Una figura bien ordenada, con la misma estructura, ¿no? Si tú ves el punto 6 es igual en el otro lado, el punto 10 el punto 10, entonces permite trabajar de manera integrada. Entonces la OSA quedó muy desfasada, y quedó corta, porque lo que buscaban ahora las ISO es que se evalúen riesgos a nivel macro, a nivel estratégico. Calidad, seguridad tienen que entrar a nivel estratégico para que las cosas cambien. Entonces, por eso que la 45001 nació, la ISO la trabajó, o sea, quedó por fuera, y se estandarizó bajo los mismos, bajo esta armonización que es de el anexo SL, ¿no? Que se le dice. Pero básicamente la 9, 14 y 45 tienen los mismos puntos. Varían en el contenido, pero el mismo fondo tienen de trabajo. ¿Ok? Entonces, por eso fue necesario migrarlo. Quedó desfasada la 18. Ahí está. La 41 tiene una estructura común con el sistema de gestión 14 y 9. ¿No? Anexo SL facilita la integración. Bueno, acá hay unos cambios entre la 18 y la 45, ¿no? Antes, en la OSA solo se hablaba de, bueno, del un objeto y campo de aplicación que está igual, 2 referencias normativas, 3 terminaciones y definiciones. Y en el 4 ya cambia, ¿no? Miren, se hablaba de requisito de seguridad y hablaba luego de requisito general, la política, planificación, que está el IPRC, programas, planes, implementación y operación, que es control operacional, y el tema de controles específicos de barreras, la verificación y revisión por dirección. Y miren el cambio con la 45. En el 4 ya habla de un contexto de la organización. O sea, te dice, oye, ¿cómo está tu empresa? ¿Qué debilidades, qué fortalezas, tus partes interesadas, qué es lo que esperan de ti, qué es lo que existe, qué es lo que exigen, ¿no? Necesidades y expectativas. Y a partir de ese contexto te dice, oye, ¿cuáles son tus riesgos? ¿No? ¿Qué oportunidades tienes? Desarróllalas, ¿no? Ya lo mira diferente esto. Luego en el 5 habla de liderazgo y participación de los trabajadores, que sí es muy asociado a eso. 6 es planificación, si está igual. 7 es apoyo, diferente. 8 operación, que es compatible con la 4.4. La 4.5 verificación es compatible con la evaluación de desempeño. Si mira por ahí. Y hay mejora, ¿no? Mejora, reúne revisión por la dirección, revisa accidentes, no conformidades y mejora continua. Sí, mejora. También resume eso. 10. El cambio importante es que en la 18 aún se hablaba de actividades preventivas, o sea, acciones preventivas. Entonces antes había solicitud de acciones correctivas cuando ocurría algo y solicitud de acciones preventivas cuando había potencial de que ocurra algo. Eso desaparece con la 45001. Y lo que te dice la 45, la 9 y la 14, ahora toda la norma es preventiva. No hay más SAP, perdón, solicitud de acciones preventivas. Todo es preventivo y se van a quedar solamente con solicitud de acciones correctivas para corregir cuando hay un evento. Pero toda la norma está enfocada en la prevención, en anticiparse. ¿Okay? Esas son las grandes diferencias. Un minuto, por favor, acá. Si quieren ir dejando preguntas, comentarios, dudas. No, no tenemos. Ok, entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar por ahí. Okay. Bueno, vamos a hablar un poco de la ley, ¿no? Total, Germán, total. Esa es la figura, y por eso que las ISOs cambiaron esta forma, ¿no? De trabajar. Ahí lo que nos dice Germán en el chat es bien, bien interesante, ¿no? Y no es fácil, o sea, no es fácil, ¿no? Hay aprendizajes que hay que tener, hay cambios que hay que generar, y la gestión del cambio también es algo que la 9001 se habla mucho.
de gestión del cambio y de lecciones aprendidas. Y claro, uno para poder tener más herramientas tiene que aperturarse, ¿no? Tiene que salir de donde está para conocer otras cosas, para entender diferente, para ver, ¿no? Muy bien. Entonces, los principios los hemos visto. Bueno, no, hemos visto... hemos visto otros, sí. Entonces, algunos principios también de la ley, que es aquí asegurar un compromiso visible de la salud y seguridad de los trabajadores, lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Qué importante es esto, ¿no? Especialmente por la palabra coherencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere esto? No es que tú puedes planificar en papel un mundo ideal, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí al 100%, todas las actividades. Y a la hora de la hora no tienes recursos, entonces no vas a poder realizarlo. Hay que ser coherente con eso también, ¿no? Por eso que los objetivos son SMART, ¿no? Tienen que tener esos componentes para poder asegurar. Realista, principalmente. Propender al mejoramiento continuo, o sea, tener siempre esa visibilidad de que sea una mejora continua de los procesos, ¿no? Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo, cooperación. Bueno, cultural. Fomentar la cultura de la prevención de los riesgos laborales. Interesante. Crear oportunidades para alentar empatía al empleador hacia los trabajadores y viceversa. Asegurar la existencia de medios de retroalimentación en seguridad. Importante este punto, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, ¿no? Un trabajador te hace una pregunta, te hace un cuestionamiento, te dice por qué, por aquí, por allá. Te hace una solicitud, tú tienes que volver con él para comentarle qué pasó, qué hubo, ¿no? Y puede ser que la respuesta sea positiva como negativa, pero tienes que dar una respuesta, es importante. Eso genera mucha confianza y transparencia en tus actividades, ¿no? Y tener tranquilidad de decirle, oye, mira, no se va a poder, pero seguiré viendo otras alternativas. Y sí, se puede, ¿no? Pero tengan esa posibilidad siempre, tengan esa opción abierta, ¿no? Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad. Hemos conversado, ¿no? Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad. Sindicato. Comité de seguridad, y bueno, tiene que tener los espacios, los recursos y el respaldo para avanzar, ¿no? Ok, sí, correcto. Correcto, Germán, ¿no? Engloba que el empleado genere el despertar de su punto de vista crítico. Sí, hay trabajadores que claro, no están acostumbrados a esto, ¿no? Y hay un tema ahí de, pues, les cuesta mirar diferente, pero es también parte de la gestión de cambio que ustedes tienen que llevar, ¿no? Para adelante. Carla, desde no seguro de riesgo contra accidentes, sí, importante. Legal e importante. Legal y ético. Hay un punto importante aquí no vamos a revisar toda la ley, pero vamos a hablar de ciertas cosas, de ciertos puntos importantes. En ese caso, por ejemplo, es la participación de los trabajadores, ¿no? Para mí es clave, la vez pasada se lo dije. O sea, sin esto, la verdad que el sistema de gestión puede caer muy rápido o no existir, ¿no? Entonces, la consulta, información y capacitación en todos los aspectos de seguridad y salud del trabajo. O sea, puede ser un proyecto nuevo. Abro, ¿no? Muchacho, este es el proyecto, va a ser tal razón, qué opinan, qué dudas, sus inquietudes, mejoras, todo tiene que quedar ahí, ¿no? La convocatoria de elecciones, la elección y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. El reconocimiento de los representantes de los trabajadores. ¿Okay? Una cosa es que se elijan, pero también hay una parte ahí en la cual el empleador tiene que reconocer. Entonces, lo más sencillo es una publicación, o sea, es un correo de él felicitando, darle la apertura, dando los espacios y que pues sea que le avance de la mejor manera. Y ese mismo correo se puede imprimir y se publica. Y ya está. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. ¿Ok? La identificación de los peligros y evaluación de riesgos en la elaboración del mapa de riesgos. ¿Ok? Entonces ahí también te dice la norma claramente que tienes que, cuando haces tu IPRC y tu mapa de riesgos,
involucrar a las personas. Así que, muchachos, vengan y vamos a actualizar el IPRC de sus actividades y te voy a decir qué peligros, qué riesgos hay, ¿no? Qué piensan que puede pasar. Y eso. Esa es la figura. Muy bien. Luego tenemos otros puntos que es mejoramiento del sistema de gestión, medida de prevención y protección, ¿no? A nivel de mejoramiento del sistema de gestión, es básicamente realizar ciertas actividades, ¿no? Las cuales son la identificación de la deviación de las prácticas y condiciones aceptadas como seguras. Al inicio de la clase mencionaron inspecciones, ¿no? Esa es una forma de conseguir esta información, de identificarlas. ¿Ustedes tienen que identificarlas? Sí, o sea, ustedes son los que tienen más pericia, ¿no? Pero ustedes tienen que entrenar también al personal para que pueda saber identificarlas. ¿Okay? Es importante. Establecimiento de estándares de seguridad. Tienen que definir, ¿no? Trabajo en altura, 1,80 m, 1,50 m, 1,20 m, 2 metros, 2,20 m. Legalmente es 1,80 m aquí en Perú, pero hay organizaciones que trabajan muy por debajo por eso. Donde trabajaba antes era 1,60 m y donde trabajo actualmente es 1,20 m. 1,20 m para ser considerado trabajo en altura. ¿Sí? Medición periódica de desempeño con respecto a los estándares. Tienen que hacerle seguimiento, o sea, oye, ¿de qué se trata este desempeño? Evaluación periódica de desempeño con respecto a los estándares, ¿no? Una cosa es medir, ¿no? Tomar la data, y ahora evalúo, ¿no? Verifico. Corrección y reconocimiento del desempeño, ¿no? Si veo que hay un buen desempeño, pues oye, te reconozco, he encontrado muy buenos hallazgos, están reportando, y también tengo que corregir cierto desempeño, ¿no? ¿Qué significa eso? Oye, hacer un feedback, ¿no? Hemos visto que no hemos logrado identificar esos puntos, qué está pasando, A nivel de medida de prevención y protección, lo que nos dice la ley es que tenemos que eliminar peligros y riesgos. Bueno, eliminar peligros. Los riesgos no van a ser eliminados, van a poder ser reducidos solamente. ¿Okay? Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos es darle controles, tomar acciones de mitigación, ¿no? Son los que están ahí. Minimizar los peligros y riesgos, adoptar un sistema de trabajo seguro. Es un poco más administrativo. ¿Okay? Programar la sustitución progresiva de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. ¿Qué significa esto? Ustedes están trabajando en cualquier lugar, en una industria, en manufactura, construcción, y ustedes se dan cuenta que ya tenemos productos que pues no están bien, ¿no? O técnicas o procedimientos de trabajo que no están bien. Entonces ustedes periódicamente tienen que actualizarlos. ¡De mamita! Más tarde que temprano, ¿no? Entonces, esa es la figura. Jean-Pierre nos dice aquí, a ver, no estoy seguro, pero en algunos sitios ya es considerado trabajo en altura a partir del cuarto escalón de escalera que no merita arnés de seguridad. Claro, donde trabajo totalmente es 1,20 m y el cuarto escalón ya sobrepasa el 1,20 m de las escaleras de tijera. Entonces sí, cada organización puede definir eso, pero siempre tenemos ese en consideración algo, ¿no? Si la ley te dice 1,80 m, tu estándar no puede ser más de 1,80 m, ¿no? Tiene que ser igual o por debajo. ¿Okay? Muy bien, ¿no? En último caso, facilitar EPPs, ¿no? O sea, como que la jerarquía de controles que debemos tener, ¿no? Va a haber una clase de IPRC. Entonces, en IPRC vamos a chequear bien estos temas de peligro, riesgo, controles, jerarquía, eso. Debemos tener una política de seguridad y de gestión, ¿no? Gestión de seguridad y salud. Específica y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. Tiene que ser concisa, clara, estar fechada y firmada por el empleador o representante de mayor rango. ¿Sí? Difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. O sea, tiene que ser publicado. Lo publican por la web, lo publican en su zona de trabajo, ya, ¿no? Y lo actualizan siempre. Y cada vez que actualizan, hacen una difusión con su lista de asistencia, lo guardan, listo. Actualizada periódicamente y a disposición de las partes interesadas. ¿Quién es una parte interesada? Es una FIL, la comunidad, los trabajadores, los accionistas,
La municipalidad, no sé si ya lo dije. Clientes, o sea, todas son partes interesadas que pues tienen una necesidad de expectativa con la organización y tienen que saber pues cuál es la política. De la ley, es de la ley, Jean-Pierre, pero la ISO no es muy diferente en eso. La ISO no es muy diferente, te lo puedo asegurar. La ISO tal vez no te da una jerarquía así tan marcada, pero sí te deja muy claro que tienes que avanzar primero con la eliminación de peligros y la reducción de riesgos. Eso es lo que te dice. Y te da muchos escenarios, ¿no? Te especifica bastante cada cuando tienes que autorizar tu evaluación de riesgo, que es un auto per se, por así decirlo. En otros lugares, en otros países le dicen jerarca, ¿no? En inglés, pero bueno, es lo mismo en realidad. Muy bien, después de la política hay principios y objetivos de la política. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿No? Funciona de la siguiente forma. Yo tengo una política y la política funciona como los pilares, o sea, como que la base, ¿no? Mi política y tengo ahí ciertos compromisos, 4 o 5 compromisos. Entonces, esos compromisos que están aquí son esos principios y objetivos de la política, ¿no? La primera es proteger o dar protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades y incidentes relacionados con el trabajo. Textual de la norma, ¿no? Luego, cumplimiento de los requisitos legales pertinentes. Garantía de que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen activamente. Mejora continua del desempeño de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de gestión, perdón. Y ser compatible con otros sistemas de gestión. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice la política. Esos son los compromisos que tiene la organización. Entonces, son como que los puntos para iniciar a hacer los trabajos, ¿no? Entonces, cada de estos puntos de la política tiene un objetivo, ¿no? Entonces, proteger a la seguridad, proteger la seguridad. Cumplir con los requisitos legales. Garantizar que los trabajadores participen. Ok, ¿y ahora cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos que esos objetivos se cumplan? Ahí vienen los programas y planes de trabajo que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Y esos programas tienen que decantar todo aquello que va a permitir alcanzar esos objetivos. Esa es la figura. Y alcanzar tus objetivos, después de una medición, o sea, después de implementación, medición, verificación, actuación, debería permitirte hacer eso. ¿Ok? Para asegurar el cumplimiento de la política. Ok. Hablando de la parte de organización, un tema de liderazgo aquí, y está asociado al empleador, el cual asume el liderazgo y compromiso, delega funciones y autoridad necesarias para el personal encargado de desarrollo, aplicación y resultado del sistema de gestión de seguridad. Esa palabra autoridad, muchachos, es súper importante. Súper importante. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes un ingeniero de seguridad, un jefe de seguridad, un asistente y un analista. ¿Quién de ellos tendrá la autoridad para confirmar o dar la indicación de que un accidente ha ocurrido o que se categoriza como accidente? ¿Será el jefe? Sí, puede ser. ¿Podría ser el ingeniero? Sí debería, pero no le hemos dicho. Y tampoco está en ningún lugar. El analista sí, pues no. El asistente, no, tampoco, pero a veces lo hace. Entonces, eso es autoridad. No importa el puesto, muchachos. No importa el puesto. Es la autoridad que se asigna para definir cosas, ¿no? De repente el asistente no tiene una autoridad para definir accidentes o categorizarlos, pero sí tiene la autoridad para gestionar todos los residuos, ¿no? Y él es el que tiene la voz correcta y tiene autoridad para hacerlo, y no lo tiene el ingeniero de seguridad porque no ve temas de medio ambiente. Entonces, esa palabra autoridad es muy importante a nivel de ISO. ¿Okay? La ISO te lo pide, pero que sea muy claro esa parte. Autoridad, ¿no? No lo exime en su deber de prevención y resarcimiento. Define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Adopta disposiciones para que todo trabajador esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud, ¿no? Programas de capacitación y entrenamiento. Documentos del sistema de gestión de seguridad. La política, que lo acabamos de ver.
Hay que debe exhibir el empleador, ¿no? Es importante. O sea, ¿qué significa exhibir? Mostrarlos, tenerlos disponibles en el lugar de trabajo, ¿no? Pero la organización es súper grande. Bueno, tendrás que tener 3, 4 puntos de comunicación, ¿no? En la anterior empresa que estuve había tótems en cada área, ¿no? Y ahí se iban colocando las informaciones, ¿no? El reglamento interno de seguridad también tiene que estar disponible, ser exhibido. La identificación de peligros, evaluación de riesgos, unidad de control. El mapa de riesgo. La planificación de la actividad preventiva. Y el programa anual de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, cuando te vayan a pedir algo así, acá está. Esa planificación de actividad preventiva es como un plan específico de seguridad de la organización. O sea, oye, tengo estos riesgos, tengo un riesgo de fuego, un riesgo de cortes como tal. Ok, ese es nuestro plan. Y el programa anual de seguridad y salud del trabajo es un poco el programa de servicio de seguridad. Son cosas, hay que capacitar aquí, hay que capacitar allá, ¿no? Cumplimiento de normas y todo eso. Carlos, eso lo puedes ver con la coordinadora. Al final con Valeria lo podemos chequear. Faltan unos minutos y lo conversamos. Yo creo que sí le va a pasar, sino que de repente hoy yo me demoraba en entregarla ya por la verdad. Así que es un tema de responsabilidad mía y que se me ha escapado. Pero ya no ocurre. ¿Qué registros también tenemos que tener obligatorios? Un registro de accidentes, un formato de accidente de trabajo, y su registro, ¿no? Cuando ocurren enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, otros accidentes, en el que debe constar la investigación y las medidas correctivas. Interesante esto. Ningún accidente de trabajo está cerrado si es que no tiene investigación y si las medidas correctivas no tienen la evidencia de que han sido implementados. Y si queremos ir más allá, no, tenemos que evidenciar la eficacia de eso, ¿no? La ISO nos habla de eficacia, la ley no entra en esa parte. Registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, monitoreos. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud del trabajo. Registro de estadística de seguridad y salud. Registro de equipo de seguridad de emergencia. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia. Y registro de auditorías. ¿Dónde están estos formatos? En la RM 050-2013 del Ministerio del Trabajo. Se lo voy a escribir aquí. Ahí va. Ahí están los formatos referenciales. Pero esos formatos son bien pesados, son raros. Ténganlos. Utilícenlos. Es más fácil que hagas una fila y diga, ok, listo, ya está. Y si ustedes quieren igual mantener su formato de la organización, pueden tenerlo, pero aseguren de que tengan esa información solicitada. Así que eso es, muchachos. Vamos a ver un par de diapositivas más. Comité, que también vamos a conversar. Comité de seguridad de empleadores de 20 más trabajadores a su cargo. ¿Ok? Es bipartito y paritario, ¿no? Es la mitad. Y también hace partícipe al empleador y a los trabajadores. El supervisor de seguridad existe cuando hay menos de 20 trabajadores en planilla. Y son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad. Antes eso estaba medio gris, ¿no? Pero ahora para elegir el supervisor también tienes que tener el mismo protocolo para elegir a cómo elegiste el comité de seguridad. ¿Ok? Es lo mismo. Tienen que hacer selecciones, propuestas, todo. El reglamento interno de seguridad y salud del trabajo está bien para más de 20 trabajadores en la empresa. Capacitaciones importantes, claves, ¿no? Tienen que, y eso es lo que hablábamos en la clase anterior, ¿no? ¿Cómo debo formar a las personas? Bueno, hay una capacitación que es la inducción normalmente, que es en el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña. Su inducción específica, yo le decía, ¿no? Cualquiera que sea la naturaleza de vínculo, modalidad o duración de su contrato. Segundo, en los cambios en las funciones que desempeñen cuando esto se produzca, ¿no? O sea, si es que hoy día o mañana viene otra, hay un cambio en el proceso y dice, ya no lo vamos a hacer así, hay que hacerlo de esa forma, o cambian de posición las personas, tienen que ser capacitados. Entra un nuevo producto, oye, es igual, hay que hacer cambios, hay que hacer pruebas, capacitación.
El C habla de máquinas, viene un equipo nuevo, una reingeniería de distribución del proceso, hay que capacitarlos, ¿no? El COVID, por ejemplo, eso fue un tema de reingeniería. Esos flujos de accesos, el tema de comedor que también se organizaron, vestuarios, todo ese recondicionamiento fue un control de ingeniería. ¿Okay? En las medidas que permitan la adaptación o la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. En la actualización periódica de los conocimientos, ¿no? Cada año también hay que actualizar, hay que ver qué cosas hay de nuevo. Todo eso es parte de la formación, capacitación de los trabajadores. Y debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. Importante. Muy bien. El servicio de seguridad y salud del trabajo, que es normalmente el ingeniero de seguridad o el jefe de seguridad, ¿no? El profesional de seguridad, el médico y el asistente social, ¿no? Ese es el servicio, una triangulación. Y en el supervisor está registrado en el Ministerio de Trabajo. Lo registran, ¿sabes dónde? En la SUNAT. O sea, te piden registrarlo en la plataforma de SUNAT. Así el comité o el supervisor te pide registrarlo ahí periódicamente. ¿Qué tiene que hacer el servicio de seguridad? Identificar y evaluar riesgos, vigilar los factores de medio ambiente de trabajo y las prácticas de trabajo, monitoreos. Asesorar en la planificación, organización del trabajo, diseño de lugares de trabajo. Programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo. Asesoramiento en seguridad, salud, higiene, ergonomía y EPPs. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Fomento de la adaptación del trabajo a los trabajadores. No viceversa. Asistencia en pro de la adopción de medidas de rehabilitación profesional. Difusión, formación y educación en salud, higiene y ergonomía. Organización de los primeros auxilios y de la atención de urgencia. Y análisis de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Eso es lo que tiene que hacer el Servicio de Seguridad y Salud. Bien, acá hay unas cuantas diapositivas más. También lo que nos dice la ley es que tenemos que tener una línea base. ¿Dónde está la línea base? También en la 050-2013, ¿no? Es como un checklist en el cual te permite a ti ver dónde estás parado, la organización, y con eso empezar a hacer planes de trabajo, de implementación. A nivel de planificación de sistema de gestión, están los objetivos que hemos hablado, ¿ya? Y la gestión de riesgos, ¿no? Debe comprender medidas de identificación, prevención y control. O sea, ¿qué vamos a hacer para identificar? Que es, o sea, el mecanismo del IPRC, por así decirlo. Tener una mejora continua de los procesos. La gestión del cambio que hemos hablado, la preparación y respuesta en situaciones de emergencia. Eso hay que planificar. ¿Cómo va a ser la gestión del cambio? ¿Cómo mejoramos los procesos? ¿Cómo actuamos en caso de emergencia? O sea, un plan de emergencia, ¿no? También tenemos que planificar cómo hacer las adquisiciones y contrataciones. ¿Y quién ve eso? Compras, ¿no? También tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Y el nivel de participación de los trabajadores y su capacitación, ¿no? ¿Cómo vamos a planificar o cómo planificamos de que ellos participen en las actividades, en el sistema de gestión, sean capacitados y todo eso? Tiene que haber procedimientos, ¿no? Y hay que, o sea, desarrollarlos, evaluarlos, asegurar, verificar controles también, sean procedimientos internos y externos de la empresa, y que permitan evaluar resultados logrados, ¿no? Objetivo de la supervisión, y esa supervisión efectiva que se le dice. Entonces, puede ser el ingeniero, puede ser otros PDRs que tengan, pero sí tienen que ser personas competentes, ¿no? En la supervisión. Y la idea es identificar fallas o deficiencias en el sistema de gestión, adoptar medidas preventivas y correctivas para eliminar o controlar peligros, intercambio de información sobre los resultados de la seguridad en el trabajo, o sea, analizar, ¿no? Oye, hemos tenido muchos primeros auxilios, hemos tenido varios NIAR MIS, casi accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay 20 actos inseguros críticos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, adopción de decisiones, investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, identificar factores de riesgo, causas inmediatas, actos y condiciones, ¿no? Causa básica, los factores, ¿no? El trabajo de las personas, y con eso también hacer acciones correctivas, ¿no?
Eh, Auditoría del sistema de gestión, también hay que hacer. Estamos en la parte de evaluación. Esto fue planificación, evaluación, ¿no? Y dentro de eso están las auditorías y investigación de accidentes, ¿no? En las auditorías, bueno, es alguien también competente, es un auditor calificado. Hay una que tiene que ser por el MINTRA, ¿no? Cuando te hablas de ley, y lo que sugiere es cada 2 años el MINTRA, ¿no? Lo que sugiere es que hagan una interna, ¿no? Cada año por lo menos, y a los 2 años pasan con el MINTRA, ¿no? O hacer una antes también que el MINTRA, también eso es válido, porque la idea es que, o sea, las auditorías las aprovechen, ¿no? Una vez, cuando estamos un auditor que la verdad que, uy, todo está bien, todo está excelente, fortaleza bastante, 3 observaciones chiquitas. Y dije, no, vamos a buscar a otra persona que haga el tema de auditoría. Buscamos a una y pues nos destruyó. Así es simple. Dije, bueno, perfecto, hay que trabajar sobre esto. Entonces tenemos que hacer esa parte. Muy bien, efecto de las auditorías e investigaciones, ¿no? Que es permitir a la dirección de la empresa tomar decisiones, ¿no? para hacer el direccionamiento correcto. Cambios en la política y objetivo del sistema. Y resultados deben ser comunicados al Comité de Seguridad, a trabajadores y a sus organizaciones sindicales. Acciones para mejora continua hay muchos, ¿no? Pero hay unos ejemplos ahí de dónde tiene que venir esta mejora continua y en realidad se dan cuenta de todo, ¿no? Hay cambios normas legales, hay mejora continua ahí. Hay objetivos, los objetivos de seguridad, los resultados de las actividades de identificación de peligros a los IPRC, el tema de eficiencia, la investigación de accidentes, está todo dentro de mejora continua, no hay algo que se escape. Aquí lo que hace es reforzar donde sí o sí deberías tener. Y bueno, la revisión periódica por el empleador para mejorar la eficiencia y la eficacia en el control de los riesgos. Muy bien, eso sería todo, muchachos. Sido un poco densa la clase de hoy, de hecho, pero quería ahí que abran ustedes sus micros o dejen alguna consulta, algún comentario que tuvieran. He tratado de ser lo más ágil posible, pero la misma dinámica ha sido así densa. Estamos hablando de temas legales, obviamente. Pero es lo que toca, nosotros también tenemos que saber tema legal. Recuerdo que en una entrevista de trabajo me preguntaron, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? Y le dije, tenía que revisar normas, tenía que ver leyes, pero que al fin y al cabo es necesario, pues, ¿no? Así que eso es solamente como comentario. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Alguna duda? Sí, doctor, allá yo una entrevista de trabajo me pregunta y yo digo, me gusta la puntualidad, el respeto de cada uno y trabajo, y por trabajo, nada más. Total. En realidad hay varias cositas, ¿no? Son bien interesantes todo el tema de seguridad. ¿Qué más nos dice Jean-Pierre? Jean-Pierre hoy está con 10 preguntas, me parece excelente. Consulta, ¿quién es el encargado de reportar un accidente mortal? Ajá, interesante. Eso es algo que también tienen que trabajar, ¿no? De hecho que hay ya definido ciertas cosas para reportar, ¿no? Es a través tiene 24 horas para hacer la comunicación formal y todo esto, pero es un tema muy denso. La ley te dice, te especifica, te da pautas, todo, pero traten de hacer nadie quiere eso, ¿no? O sea, en verdad, nadie quiere eso. Toco madera aquí. Pero tienen que estar preparados, ¿no? Para alguna situación que pueda presentarse. Entonces, si es que por ahí no tienen claro algo, contraten una capacitación, ¿no? E inviten a los jefes, a los líderes, y que también sepan eso, ¿no? Sepan eso, cómo abordar, de qué tenemos que esperar, a quién tendríamos que llamar, hay que llamar a la policía, de hecho que separa toda la fábrica o no separa. Son varias cosas ahí que hay que ver, ¿no? Y lo mejor es llamar a especialistas que tengan bien claro eso, que tienen el tema legal muy, muy abordado y que nos orienten. Ustedes con esa figura arman su procedimiento. De hecho que la parte legal entra en una. Pero cuando he tenido que atender temas de accidentes graves, no solo aquí, en otros países, lo primero que sugiero es
busca toda la información sobre esa persona, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener toda la información sobre esa persona. Suena difícil decir eso, pero es una acción primera que ustedes deben tener, ¿no? Aparte de la investigación, aparte de eso es, ok, toda la información hay que recopilar de esa persona, tenerla disponible, ¿ok? Los abogados lo van a pedir de todas maneras. Ok, la figura de sí, Germán, totalmente. O sea, a mí, por ejemplo, cuando estaba en esta, no, la anterior empresa, justo coincidí con una jefa de recursos humanos que trabajaba genial. Hicimos un programa de formación del líder de seguridad. Ella entraba con la parte blanda, aprendí mucho de eso, y entraba con la parte dura. Entonces, el recurso humano, si tiene esa sensibilidad bien marcada, pues aprovechen. Y si no, pues traten también de ver cómo avanzan con esa parte, ¿ok? Muy bien, si no hay otra pregunta, yo me despido por hoy. De hecho que el 28 es feriado, así que por ahí estaré conversando con Valeria qué día, o cómo hacemos, si ampliamos media hora, hay algunos días, pero creo que eso será un poco complicado, o hacemos un día más, tal vez el martes 25, voy a ver si podemos hacer eso. Instructor, no va a ser